7:31 de esta mañana con alerta naranja, lluvias todo el día. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Bueno, a ver, un dato que dio a conocer el INDEC tiene que ver con la canasta de crianza. Y criar un hijo en la Argentina ya cuesta alrededor de 500.000 pesos por mes, según el Instituto de Estadística y Censo. Depende de la edad, ¿no? Depende de la edad, obviamente, Sí, pero bueno, pero el promedio te da que hay un incremento respecto del mes pasado del 4%, lo cual significa que duplica la inflación, que fue del 1,9%. Entonces, La inflación promedio, ¿no? la inflación Sí. promedio. Entonces Sí. vos ahí lo que tenés es en dónde se refleja esa diferencia. Y se explica en el incremento de el costo del cuidado, que está valorizado a partir del salario de las trabajadoras de casas particulares. Que no habían tenido la paritaria los primeros meses del mes y que ahora salió una paritaria que incluye un bono, ¿no? De Sí. 10.000 pesos para este mes, proporcional según la cantidad de horas trabajadas. Este dato es bastante importante y es bastante relevante para la discusión que llevan adelante algunos padres respecto de cuál es el costo que implica para una pareja mantener un chico. Sí, sobre todo las mujeres, ¿no? Que muchas, la cantidad de deudores alimentarios que hay en la provincia de Buenos Aires y demás, antiguamente tenías que ir, además en un país con inflación, si cada vez que pasaba la inflación había que ir al juzgado a pedir que la aumentara, teniendo una canasta y un punto de referencia que la justicia toma y debería, digamos, los juzgados de familia tomarlo automáticamente para ir actualizando. Ahora justo, mira, Elian Elegante no pudo viajar por deudor alimentario, lo rebotaron cuando estaba Iba por a ir a embarcar México. a México y le dijeron que no, pues se tenía que poner al día con la cuota de su hija Jamaica. No pueden viajar, no pueden entrar a los A la espectáculos cancha. deportivos, no pueden renovar cierta documentación, por ejemplo, el registro de conducir. Igual en el caso de Elegante, por lo que dice hoy popular, la cuota alimentaria de él en función de sus ingresos es de $5.000, no de 500.000 pesos, que No, es está bien, está lo bien. que te fija de mínimo el No, pero creo INDEC. que la deuda es de $5.000. No es que tiene todos los meses que pagar $5.000. No, dice la abogada, los montos, la abogada dijo que la deuda alcanza $20.000, la justicia fijó un monto mensual de $5.000 en función de la Debe 4 facturación de meses. Elian. $5.000. Es la tasa que fijó la justicia. Debe 4 meses. Debe 4 meses, según la abogada de la mujer. De la exmujer, Sí, a Tamara ver, Báez. Acá el INDEC lo que toma es diferencia lo que es una canasta de un año. No sé cuántos años tiene la hija de Es una beba, bueno, por chiquitita, eso. creo, no sé. Un año de 1 a 3, Sí. de 4 a 5 y de 6 a 12. Teniendo en cuenta que obviamente el de 11 años no consume lo mismo que el de 2 años. Y vos fíjate que las canastas más caras son de 1 a 3 años y de 6 a 12, que son adolescentes o Sí, preadolescentes. ese ¿no? punto básico de referencia, después, claro, según los ingresos de cada uno, los juzgados de familia fijan los Claro. montos de la cuota. ¿Sabías que Zurich ahora te cuida a vos y también al planeta? Por eso Zurich lanza Huella Cero, el seguro que te permite elegir talleres que cuidan el medio ambiente, usar repuestos originales reciclados y asegurar una gestión responsable si tu auto sufre destrucción total. Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 228. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Una movilidad más consciente también incluye al medio ambiente. Zurich Auto presenta Huella Cero, una propuesta con beneficios sustentables para vos y tu auto. Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 228. Bueno, está colapsadísima, no solamente la General Paz con un choque múltiple, del cual nos avisó un oyente. Esto es altura Matadero, sentido del Riachuelo, y también la Panamericana, como nos viene contando desde muy temprano Diego Fernández. Así que es un típico día de lluvia con muchas complicaciones en tránsito por accidentes que hay desde muy temprano. Vayan con mucha prudencia, además estamos en alerta naranja durante todo el día. Bueno, y Javier Milei celebró en sus redes sociales lo que entiende que es el presidente, un triunfo de su libertad de expresión por un fallo judicial que fue favorable a los argumentos que había presentado su abogado ante una demanda de Ian Moche. Ian Moche tiene 12 años, sufre de autismo y había ido a los canales de televisión, bueno, cuando empezó la discusión del tema de la discapacidad, a contar además un episodio bastante feo que tuvo él con su mamá y el titular de la agencia de discapacidad que le había dicho que por qué el Estado se
tienen que hacer cargo de las personas con discapacidad. A partir de eso, hago la introducción un poco larga porque es medio técnica la cuestión, si no, desde el punto de vista legal. Milei tuiteó un momento en el cual se lo ve a Paulino Rodríguez entrevistando a Ian Moche, ¿no? Y después pone fotos de Ian Moche con Sergio Massa y con Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y dice operadora Paulino como dando a entender que está entrevistando a un pibe kirchnerista. En realidad Ian Moche tiene fotos con todos los dirigentes políticos. Pues María Eugenia Vidal mostró, es alguien que trabaja en la concientización del tema del autismo. Cuestión es que la familia Ian dice que él se sentía intimidado y que le pedía a Milei que bajara de su cuenta ese tuit. Van a la justicia y el juez Recondo, con quien estamos en línea ahora, Alberto Recondo, juez federal número 4 de La Plata, juzgado civil, consideró que no hay razones para obligar a Milei a bajar ese tuit. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por atendernos. Hola María, buen día, ¿cómo te va? Bien. A ver, usted plantea varias cuestiones que estaban en discusión en otras causas judiciales y que probablemente van a seguir apareciendo. Una tiene que ver con que si Milei es un ciudadano común cuando está tuiteando o es el presidente de la nación, y usted dice que tuitea como ciudadano y no como presidente. Bueno, lo primero que hay que decir es que sobre esta cuestión trabajamos mucho porque no hay ni legislación ni jurisprudencia. Alguna jurisprudencia relativa que sobrevuela la cuestión, pero que no hay nada definitivo, lo cual obliga a tomar decisiones que muchas veces son o pueden llegar a ser discutibles, opinables, y que finalmente van a consolidarse una vez que la Corte Suprema de la Nación pueda expedirse al respecto. Nosotros recurrimos entonces a lo que considerábamos, lo que encontrábamos en ese momento como legítimo para analizar la cuestión, y entre otras cosas citamos algunos fallos de la Corte de Estados Unidos, que tiene un avance mucho más importante en toda esta cuestión. Y llegamos a la conclusión que efectivamente el presidente de la Nación lo es siempre, pero puede tener algunas opiniones que son de orden particular. No necesariamente absolutamente todo lo que opine al respecto de una cuestión determinada va a considerarse como una opinión institucional o de orden de gobierno. ¿Y cómo se establece la diferencia? La diferencia se va a establecer una vez emitida la opinión, no antes. Justamente por eso nosotros no hicimos lugar al planteo de eliminar el tuit e impedirle al presidente que en lo sucesivo se expida al respecto. En la medida en que se haga responsable, por supuesto, de las cosas que él pueda decir desde su opinión personal. Nosotros no estamos justificando ninguna decisión del presidente. Lo que estamos diciendo, en todo caso, es que en este caso particular no se demostró que hubiese un agravio contra el menor o contra las leyes de discapacidad. Esta es la cuestión, porque el problema acá es que se mezcla una cuestión emocional con lo que en realidad nosotros tenemos que resolver en un expediente, que es ver las pruebas, ver los hechos y decir si lo que se demanda está aprobado o no está aprobado. No, lo entiendo. Ahora, lo que pasa que en eso usted tiene que resolver, como nos planteaba antes, estamos hablando con el doctor Alberto Recondo, que es juez en La Plata. Si usted dice, no siempre que el presidente se expide en tanto presidente. ¿Y cómo se determina cuándo, la cuenta es la única cuenta que tiene el presidente, verificada como presidente? Y usted dice, ¿cómo se determina que no está hablando no, cuenta, perdón, la corrijo en una cosa, la cuenta es anterior a que él fuera presidente. La cuenta él la tiene desde el año, creo que 2015. No, entiendo, no es la cuenta de Casa Rosada, pero es una cuenta verificada del ciudadano Javier Milei que ejerce la presidencia. Sí, él aceptó que además esa es su cuenta personal, sí. Pero, ¿y todo lo que se diga en esa cuenta usted entiende que es Javier Milei? No. Dependerá de qué es lo que diga. Por eso decimos nosotros que tendrá que ver qué es lo que él está expresando en esa cuenta. En la medida en que esté tomando decisiones que importan actos de gobierno, que importan opinar sobre cuestiones que tienen su antecedente en actos preparatorios de gobierno. Es decir, hay una serie de elementos que hay que analizar en cada opinión que él expresa, él o cualquier funcionario, para determinar si una opinión corresponde a su función como tal o es una opinión particular. Por eso nosotros decimos, no todo lo que dice un legislador es ley, no todo lo que dice... pero para que sea ley tiene que aprobarlo una mayoría de la... No todo lo que dice un juez es una sentencia.
Este es el tema. Ahora, ojo, no quiere decir que una opinión, incluso personal, no tenga consecuencias jurídicas, porque yo he visto que ahora se dice, por ejemplo, bueno, entonces quiere decir que el presidente, con el argumento de que se expresa en función particular, no tiene responsabilidades. No, de ninguna manera, las tiene, por supuesto que las tiene. Lo que estamos diciendo es simplemente diferenciar lo que es una opinión institucional de una opinión personal. Las dos tienen relevancia y responsabilidades distintas, pero las tienen, no es que Ahora, no las usted tienen. lo que El presidente planteaba, puede ser demandado por sus opiniones personales, sí. no es que no lo puede hacer. El periodista que se sienta agraviado, tranquilamente podría plantear una cuestión judicial. No es que tiene impunidad para opinar de las Ujú. cuestiones que son particulares o de opinión personal de él. No, Esto lo hay que que pasa es aclararlo que al también. sacar el elemento de ser presidente, quizás lo que se desvanece es el argumento de la defensa de Ian Moche, que lo que planteaba es que hay una inequidad, que entonces parte del planteo era, justamente, si fuese una opinión en su calidad de presidente, tiene un peso la voz del presidente con un nene de 12 años de otra dimensión. A mí, doctor, lo que me llamó la atención de... Bueno, pero perdón, acá yo tengo que hacer otra corrección. No es una opinión contra un nene de 12 años. En primer lugar, hay un tuit que opina sobre la familia del menor. E incluso dice ese tuit, lo usaron tanto con Massa como con, creo que dice la Cristina la Kirchner. expresidenta Kirchner, sí. Incluso dicen, lo usaron al menor. Es decir, hasta se podría decir que es una actitud defensiva del menor. Están diciendo que los adultos lo están usando en determinada posición ideológica. Lo que retuitea el presidente ni siquiera es eso. El presidente dice que el periodista, bueno, Paulino estaría Rodríguez. pautado, según dice él, tiene una Sí. opinión personal que uno puede no compartir, pero que Bueno, no es un era poquito motivo más que del una opinión, expediente. ¿no? Decirle a alguien pautero es como acusarlo de corrupción. Sí, sí, de acuerdo, yo no estoy calificando esa opinión del presidente. De hecho, lo digo en la sentencia expresamente. Digo, nosotros como magistrados no estamos para decirle al presidente cómo debe conducirse, cómo debe gobernar, cómo debe expresarse y qué es lo que a mí me gustaría que haga el presidente. Pero esa no es mi tarea como magistrado. Yo tengo que analizar cuál es la denuncia en autos y de esa manera determinar si tiene razón o no el actor en ese No, planteo. entiendo perfectamente lo que dice. Ahora, lo que le quería decir es que lo que usted plantea es que el hecho de retuitear no significa avalar lo que retuitea, cosa que me llamó la atención de su sentencia. Sí, Usted también dice, sobre eso hay mucho desarrollo doctrinario sobre esa cuestión. Nosotros también nos sorprendió en algún momento, lo analizamos y llegamos a esa conclusión. Efectivamente, no todo, porque así es el tema también es que tenemos que entender cómo es el nuevo funcionamiento de las redes sociales. El retuiteo no necesariamente es la adscripción automática a todo lo que dijo quien tuitea. Puede ser que es muy común que en un retuiteo, quien retuitea, quien repostea, repostea el tuit, está señalando una cuestión determinada o adhiriendo a una cuestión determinada o a un planteo determinado y a veces no es a todo el planteo del tuit. Ahí también hay que indagar finalmente cuál es la intención y cuál es el propósito del que hace el tuit o del quien lo repostea. ahora, doctor, yo No sacando es a automático, mi no ley podemos de la decir, discusión, sacando a mi ley de la discusión, si yo Sí, por por favor. retuitear me podría retuitear algo antisemita, un agravio, pero decir, bueno, no es necesariamente mi opinión, retuiteo a un tercero, me saco Bueno, habrá completamente que la... ver habrá que ver qué retuitea. Obviamente que si está retuiteando un agravio antisemita, va a cometer un delito de discriminación racial, por supuesto que sí. Pero si usted me dice Por que el eso digo, principio que retuitear no quiere decir adherir, yo le digo, yo estoy no, retuiteando, no estoy no adhiriendo. necesariamente, dije, no necesariamente quiere decir adherir automáticamente a a todo el texto de un tuit. No Entonces, pero eso necesariamente. está Habrá que sujeto a su analizar. interpretación. O sea, usted lo que Bueno, dice es, en yo, este caso, por ejemplo, hay una sí, diferencia. En este caso hay un tweet y hay un retweet. El retweet agrega su propia interpretación. Dice, el presidente dice, mal o bien, dice que el periodista está pautado y que estás, digámoslo en términos de contexto, está apoyando una posición opositora ultrakirchnerista. Eso es lo que está diciendo. Es una opinión personal del presidente.
nos puede gustar o no gustar. Pero en el medio pero queda un está dentro del niño. ejercicio de la libertad, de expresión, que está garantizada por la Constitución y a la que yo no me puedo dejar de subordinar. No, yo Y entiendo que hay un principio muy importante cuando se habla de libertad de expresión, que siempre se dice en materias judiciales que hay que tratar de ser lo más restrictivo posible para no invadir la libertad de expresión de cada quien. Eso, Claro, pero cuando lo hacemos aparecemos como fascistas. ¿quién? Eso es lo paradójico en ¿Dónde? esto. Quienes tratamos de defender la libertad de expresión, después se nos acusa de decir que somos jueces militantes. Y ¿Pero no sé quién le cuántas dijo eso? tonterías se han dicho en estos días. ¿Quién le dijo? Lo que leí por ahí. El letrado de la causa. Pero bueno, no importa. Eso es parte de nuestro trabajo. Está bien. Bueno, entonces lo que usted dice es que retuitear no necesariamente significa adherir y que Milei puede eventualmente. Pero el hecho de que quede en el medio un chico de 12 años, usted dice, en todo caso fue un agravio, usted no lo menciona en tanto agravio, pero en todo caso usted lo llamó opinión sobre Paulino Rodríguez. No lo quiero calificar porque me meto en una cuestión que yo como juez no lo puedo hacer. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Pero por qué no lo puede hacer? No, porque estoy anticipando una opinión y yo no sé si mañana no hay una causa en la que se discuta eso justamente en mi juzgado. El hecho de que Milei le haya dicho pautero a Paulino Claro, Rodríguez, si eso exactamente. configura un agravio o no. Pero el Sí, hecho de que aparezca la exacto. imagen de un niño de 12 años, ¿eso no cambia las cosas? Sí, mucho. Yo dije ahí incluso en la sentencia que es muy penoso que un niño de 12 años esté involucrado así lo puse, ¿no? En un entrevero de adultos judicial. Por supuesto que Pero es muy lamentable. penoso en la penoso responsabilidad desde de todo punto quién. vista. Bueno, cada uno la juzgará a su manera. Habrá quienes crean que hay responsabilidad de los padres, habrá quienes crean que puede haber responsabilidad, no sé, del periodista según el presidente o no sé. Yo no quiero meterme en eso porque no es mi tarea. Pero el Lo hecho de que el digo es que es presidente penoso. ponga en una imagen de un chico de 12 años, el hecho de que esté en televisión, No, el presidente no puso en la imagen, no lo llevó, a ver, no No, quiero porque hacer lo la que defensa entiendo de que él. lo que pide Yo te estoy Moche es que diciendo lo saque el es. tuit porque él está en el tuit. ¿Cómo? Perdón. Moche pide que el presidente borre el tuit, o pedía, porque él está en el tuit. Ian. Bueno, pero a ver, sobre esto también la Corte ya se ha expedido bastante. Si uno lleva una actividad pública en la que incluso los padres propician esa actividad pública, van a charlas, dan conferencias, militan, digamos, a mí el término militar no me gusta mucho, pero digamos, trabajan, tienen actividades que desarrollan una propuesta determinada. Después, si esa propuesta es pública, si hay una discusión pública, uno se expone también a que haya opiniones de todo tipo que la cuestionen. Eso es inevitable. Entonces uno no puede, por un pero lado, asumamos propender que los a la padres... discusión pública y cuando esa discusión pública se desarrolla decir, bueno, no me gusta, me están agrediendo. Está bien, pero si hay un adulto mayor... Eso la Corte ya lo tiene resuelto. No, pero déjeme esta última pregunta. Independientemente de la decisión que tomen los padres del niño, ¿no hay una protección del niño que está por encima de la decisión que pudieran tomar los padres? Sí, hay incluso convenciones internacionales que protegen al niño. Pero lo que voy es a esto, si yo agredo a los padres de un menor discapacitado, no estoy agrediendo a un menor discapacitado. No, pero el que está en la imagen es el niño. Sí, pero la imagen no la propone quien supuestamente lo agrede, sino quien es su progenitor, en este caso la madre, que es quien sube esas imágenes. No, pero el que retuitea... Y las hace públicas. Y después el uso, ya una vez que las hace públicas la familia, el que lo retuitea o lo usa está eximido eventualmente de la responsabilidad de la protección. Digamos, nosotros, fíjate María, en este momento nosotros estamos discutiendo la cuestión. No deberíamos estar discutiendo esto públicamente. Si uno se pusiera a pensar en el superior interés del menor, esto solo ya sería un riesgo para él. Porque desde un punto de vista del menor, con 12 años, por más que él tiene altísimas capacidades intelectuales, en alguna medida, yo no sé si no lo afecta, yo no soy psicólogo, pero yo como padre no lo haría, por ejemplo. A mí no me gustaría exponerlo en esos términos. Pero bueno, cada padre decide de qué manera quiere educar o criar a sus hijos. Y yo en eso no me puedo meter demasiado, porque justamente es el ámbito privado.
Lo que digo es, si a mí me traen un expediente y me dicen acá hubo un agravio, yo investigo si hubo o no un agravio. Y si no hubo un agravio, la sentencia va a ser contraria. ¿Qué es lo que ocurrió? Alberto Recondo, como dice el doctor, me imagino que esto va a llegar hasta la Corte Suprema, pues son temas nuevos también sobre los cuales la Corte todavía no se ha pronunciado. Le agradezco. Que tenga buen día, doctor. Buen día, María, un gusto. Hasta luego, igualmente. Era Alberto Recondo, el juez del Juzgado Federal número 4 de La Plata, que falló a favor del planteo de los abogados de Milei, planteando que el presidente cuando tuitea a veces lo hace a título personal y que el hecho de retuitear a alguien no necesariamente significa adherir a todo lo que aquello que el retweet dice, y que si el niño ya estaba expuesto, no hay una exhibición, no hay una protección que corra sobre Yamoche de 12 años. Nos ves. Nos escuchás cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresas, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. En Santander, el compromiso es hoy. Hace más de 25 años impulsamos la educación. Este año brindamos 10.000 becas a estudiantes y personas en situación de vulnerabilidad. Premiamos el esfuerzo y el mérito académico con 200 millones de pesos. Con educación financiera prevenimos la ludopatía en jóvenes y las ciberestafas en adultos. Conoce nuestro compromiso con la comunidad en santander.com.ar. Santander, es el momento. Accionistas del Banco Santander Argentina S.A. Quit 3050 0008454 Avenida Juan de Garay 151 Cava no responden en exceso de su integración accionaria. Para el titán de la vida, cada obstáculo es una oportunidad. Y para superarlos, llegó la nueva Fiat Titano. Subite con una financiación de hasta 20 millones a tasa 0% por 18 meses. Apúrate que los cupos son limitados. Nueva Fiat Titano. Para los titanes de la vida. Más información en fiat.com.ar. Ma, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué te parece si vamos a Tom? Sí, podemos ir al cine, a los videojuegos. Paso un segundito por la librería. Pensé que el plan era para chicos. Bueno, que sea para todos. ¡Yendo! Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. Y también paso a comprarme el buzo, a buscar un cargador para el celu. Ciro y los persas en el Movistar Arena. 13 y 14 de diciembre. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Naranja X. 15% de descuento con tarjeta de débito Visa Naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descárgala, pedila virtual y compra tus entradas en el acto. Más info en naranjax.com/entretenimiento. Invita Tarjeta Naranja. Produce 300. Descubrí el increíble mundo Fancy House. Cada entrega trae un espacio nuevo. La panadería, el pet shop, la boutique, la peluquería y muchos más. Una colección llena de accesorios para combinar y armar tu universo Fancy House. Ya está en tu kiosco la entrega número 2 más la casa a 14.999,90. Colecciones Clarín. Peugeot 208 presenta una nueva edición del 21 de Todo Pasa. ¡Sí, señor! Matías y Clemente ponen a prueba sus conocimientos y habrá un nuevo ganador. ¡Encesta el triple! Peugeot 208. Endorfina tu día. ¡Y encesta! El clima cambia, pero tu comodidad se mantiene. Instala un cerramiento de toldos ya en tu quincho, galería, balcón o terraza y disfruta del placer de estar al aire libre incluso en invierno. Somos fabricantes y realizamos instalaciones en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Este invierno no quedan excusas para quedarte adentro. Mándanos un mensaje para cotizar. Encontranos en Instagram como @toldosya o en nuestra web toldosya.com. Gastón digitalizó su pyme con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El banco digital de las pymes. Santander es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria.
Cabify para Empresas es la solución de movilidad que más se adapta a las necesidades de tu negocio. Ya son más de 7.000 las empresas que confían en nosotros. ¿Qué estás esperando para probarla? Ahorra tiempo y dinero, gestiona los viajes y lleva el control desde tu celular o computadora con viajes de calidad, seguros y sustentables, porque compensamos el carbono de todos los trayectos. Sumarse a Cabify para Empresas es un viaje de ida. Ingresa en cabifyparaempresas.com y subite a la movilidad inteligente. Cabify, la ciudad es tuya. Urbana Play 104.3. Qué aburrido debe ser tener solo una mujer. Nunca me podría casar. UrbanaPlayFM.com. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Somos la radio que ves. ¿Cómo está el tránsito, Diego? Complicadísima la mañana con esta lluvia. Exactamente, María, y recordemos que hay choques en la Panamericana, 2 incidentes viales que reducen carriles, uno en el kilómetro 18 y otro en el kilómetro 18,5, ambos hacia la capital federal, y hay demora desde los ramales de Pilar, Tigre y Campana en la Panamericana. Además, en la avenida General Paz, vamos a reiterar, choque múltiple, 5 vehículos involucrados a la altura de Alberdi, en la zona de Mataderos, kilómetro 16, sentido Riachuelo, también provoca congestionamiento de tránsito, y en la autopista 25 de Mayo chocaron 2 autos a la altura de Carabobo hacia el centro porteño, como si fuese poco en Cantilo, saliendo hacia la General Paz, un camión con acoplado chocó, la cabina quedó totalmente deforme a la altura de Udaondo, cancha de River, saliendo hacia zona norte del conurbano bonaerense. María. Bueno, y si el tiempo lo permite, habrá partidos en Liniers, en Avellaneda y en Parque Patricios, así que va a estar complicado todo el día el tránsito a la entrada y a la salida. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Dani Steingart, nuestro sociólogo de cabecera. ¿Cómo va, Dani? Buen Bienvenido. día, María. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Te tengo una mala noticia. Vamos a hablar del impacto de la inteligencia artificial en los empleos. Sí, hay un informe de Microsoft que salió hace una semana de cuáles son las 40 ocupaciones más en riesgo de ser sustituidas en las tareas por la IA y aquellas donde están menos expuestas a la IA. Y la mala noticia que te tengo es que el periodismo está muy arriba. Periodismo y politólogos. ¿Politólogos también? Historiadores. Estoy como... creo que los sociólogos... Sociólogos no aparece. Aparece los sociólogos con estadísticas también. María Eugenia Vidal, que está pidiendo laburo en LinkedIn que es politóloga. Sí. Bueno, historiadores es otro de los más jodidos. Estás en el horno, maestro. A ver, básicamente, geógrafos. ¿Geógrafos? Sí. A ver, en general los empleos... ¿No son los programadores también? Programadores también. Los empleos más en riesgo por la IA son aquellos que tienen ciertas características. Son los que requieren mucha oficina y pantalla, que pueden ser remotos, y que se basan sobre todo en el manejo de información, ¿sí? Todo lo que son traductores también, redactores, editores, todo eso es potencialmente muy sustituible por la inteligencia artificial. Me parece que tiene mucho sesgo eso, porque al final del día, no es infalible la inteligencia artificial. Lo que hacen es ver un poco cuáles son el tipo de tareas que más se le pide a la IA para que ayuden, y de ahí concluyen que son cierto tipo de tareas que hacen mucho este tipo de ocupaciones. En el periodismo gráfico ya se utiliza mucho. Ya se utiliza un montón. O sea, vos le decís, hubo un choque en la Panamericana, altura no sé qué, y te escribe una nota. A ver, vos lo que puede hacer es la primera versión de una nota. Claro, de cosas que suceden cotidianamente. O sea, vos podés hacer el cierre del dólar, por ejemplo. Claro, le decís el dólar cerró a tanto y te escribe una nota. O por ejemplo, te sugiere títulos. Traducciones los hace muy bien. Traducciones lo hace bien. Pero la tenés que chequear, después lo tenés que corroborar. La tenés que chequear, pero en general la hace muy bien. Bueno, ¿cuáles son, al contrario, los menos en riesgo por la IA? En general son ocupaciones que suponen manos a la obra, digámosle así, de contacto directo con la materia física, digámosle así, poner el cuerpo, mover cosas, reparar, limpiar, construir. Los albañiles tampoco en riesgo, servicio de limpieza, enfermería, ¿sí? Todo lo que suponga contacto físico con personas o pacientes, en general también relativamente baja exposición, y lo que supone tener una alta dependencia en un lugar de trabajo. Todo lo que no es teletrabajable, sino lo que supone estar, no sé, un operario en una obra de construcción, es el caso típico que está muy poco potencialmente impactado. Una de las cuestiones a tener en cuenta es que esta es una revolución tecnológica que le pega sobre todo a segmentos de relativamente alta calificación y menos a los de baja calificación. Eso contrasta con otras revoluciones tecnológicas donde... Claro. Y hay que ver los impactos distributivos de todo eso. Mirá.
Hay que verlo, digamos, pues si bien obviamente los dueños de las grandes tecnologías van a ser los grandes beneficiados, en otros momentos lo que ocurría era que, bueno, los trabajadores menos calificados eran los que quedaban sin empleo y acá hay que ver, no es trivial. No, y la otra vez leía una nota en el New York Times que de los oficios más demandados del futuro ya creen que van a ser los electricistas y que están en enorme escasez en Estados Unidos. Sube mucho el precio a la hora del electricista por el tema de la energía que requiere la inteligencia artificial. Claro, bueno, se estima que gran parte del consumo de energía, digamos, que gran parte del aumento del consumo de energía en el mundo va a estar ligado a la inteligencia artificial, que tiene una gran capacidad de procesamiento. Y ahí te sube el precio para un electricista o plomeros, ese tipo de oficios, y menos de aquellos más calificados. Súper interesante. Y la aristocracia mundial van a ser los dueños de estos medios, de la inteligencia artificial, las los tecnológicas. Nuevos dueños del mundo son los dueños de las empresas tecnológicas. No los financieros, no los millonarios tradicionales. Pero bueno, María, estás ahí en... Sonada. Estás todas tus ocupaciones están entre las top 40. Son las únicas que tengo. Bueno, traductora, bastante bien, también en riesgo. Todo en riesgo. Gracias, Dani. Qué linda noticia. 8:01 de la mañana. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado. Con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert. Tu ropa impecable, incluso en ciclos de 15 minutos. En Masmelos somos líderes en golosinas y productos para kioscos, golotecas, estaciones de servicio, petit mayoristas y vending. El surtido más amplio del país. La mejor atención. Ofertas a la medida de tu negocio. Te esperamos en Moreno, Morón e Ituzaingó. Búscanos en masmelos.com.ar y seguinos en TikTok e Instagram. Masmelos, expertos en buenos negocios. En Rex encontrás lo que buscas. Ofertas, cuotas y variedad en pinturas, hogar y más. Visítanos o entrá en somosrex.com. En Rex te atendemos mejor. Vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminous UV. Participa por entradas para ver a Lali en Vélez este 6 y 7 de septiembre. Seguinos en @Sedal Argentina y regístrate. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8:02 de la mañana, un día totalmente encapotado con alerta naranja, mucha lluvia en el centro del país, también en la zona del litoral, 14 grados 8, no es frío, pero sí es un día muy ventoso y con lluvias todo el día. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Hablábamos hace unos minutos con Alberto Recondo, que es el juez del Juzgado Federal de La Plata, que en primera instancia le dio la razón a los argumentos de los abogados de Milei ante una demanda que había presentado Ian Moche, el chico de 12 años que tiene autismo y que trabaja en la concientización del autismo, y que le pedía a Milei que borrara un tuit de su cuenta en la cual él en realidad apuntaba a un momento en el cual le estaba dando un reportaje a Paulino Rodríguez a partir de lo que venía contando la familia de Ian Moche, que en una reunión con el titular de la Agencia de Discapacidad, que es un abogado muy cercano a Milei, él le había dicho que entendía que el Estado no se tiene por qué hacer cargo de la gente con discapacidad. Ahora, más allá de la cuestión de esta resolución de este fallo, que como bien decía el juez, son cuestiones muy nuevas que probablemente terminen finalmente siendo discutidas en la Corte Suprema, el hecho de si el presidente es el presidente o puede opinar en tanto individuo en su cuenta personal, algo que va a tener repercusión también sobre la sobre la causa de Libra, la promoción de la criptomoneda que terminó siendo una estafa, donde el presidente planteaba que eso lo hacía en materia como individuo y no como presidente. Fue ese momento épico en el que interrumpe Santiago Caputo el reportaje que le estaba haciendo Jonathan Viale al presidente de la Nación. Fue justamente cuando estaban discutiendo esta cuestión que legalmente puede tener muchas derivaciones. En principio, este primer capítulo lo ganó el presidente de la Nación, que habla de esto en sus redes sociales. Hay algo también bastante
para mí inquietante respecto al fallo del juez, que el juez plantea que retuitear no es necesariamente adherir a aquello que se retuitea. Hace unos días el vocero presidencial Manuel Adorni había retuiteado, ¿se acuerdan esa manipulación de un video en el cual Kicillof le preguntaban si tenía algún candidato en la provincia de Buenos Aires ya pensado para las elecciones de octubre? Finalmente terminó encabezando Jorge Tayana, pero en ese momento que no estaba resuelto todavía, él contesta, no tengo nada, ninguna propuesta para eso. Bueno, y toman esa respuesta, pero le ponían la pregunta de, además de oponerte a Milei, ¿tenés alguna otra propuesta? Y él decía, no, ninguna otra, de un mismo reportaje. Entonces, Adorni, que tiene un programa que semanalmente se dedica supuestamente a desenmascarar las falsas denuncias o las noticias falsas que afectan al gobierno nacional, retuiteaba este video. Y después dijo, no, yo nunca dije que eso fuese verdad. Yo lo retuiteé porque para mí eso demuestra quién es Kicillof, pero yo no dije que era verdad. Entonces este es un camino jurídicamente muy nuevo, donde se juegan las cuestiones vinculadas a la libertad de expresión, donde tradicionalmente la justicia, en defensa de la libertad de expresión, trata de regularla lo mínimo posible, intervenir lo mínimo posible. Tiene que ver en el fondo también con todas las discusiones respecto de la cuenta de Twitter y hasta dónde Twitter o Instagram o las redes sociales pueden o no impedir que determinados contenidos circulen, o sea, todo lo que hacía cierta regulación, que advirtiera cuando una noticia era falsa o impedir la circulación de los contenidos de odio y todo lo demás. Bueno, un poco todo eso cayó en cierta desgracia cuando llega Trump a Estados Unidos y cambia completamente la posición de Mark Zuckerberg y los dueños de estas redes sociales, o el propio Elon Musk comprando Twitter, donde dicen, la libertad de expresión se entiende de una manera súper amplia y no hay ningún tipo de responsabilidad en el retuiteo, ni siquiera porque si el retuiteo de ese contenido es verdadero o no. El juez dice, no significa adherir, retuitear. O sea, es un terreno bastante discutible, son cosas nuevas, son todos temas nuevos, pero en principio Milei lo que percibe es que esto le da la razón en materia que él en su cuenta, le da la razón este fallo en primera instancia, hay que ver qué pasa con otras discusiones, porque él también viene querellando a otros periodistas en otras causas que no le han dado la razón, pero en este caso sí le dan la razón, supongo que va a apelar los abogados de Moche, vamos a ver qué termina resolviendo, finalmente seguramente termine siendo un caso que llega hasta la Corte Suprema. Pero con relación a la cuestión de la discapacidad concretamente, hubo otro fallo que también es muy importante, que ocurrió de un juez de Campana, que afecta concretamente a una familia de 2 chiquitos con autismo, que acudió ante la justicia para plantear la defensa de la ley de emergencia en discapacidad y plantear que el presidente no debe sí o sí acatar la ley, sobre todo las necesidades de las familias con discapacidad por las convenciones de los niños y demás. Bueno, este juez entendió que efectivamente así es, que en todo caso tiene que reasignar partidas de manera tal que no puede utilizar el argumento no hay plata, lo dice así el juez, sino que tiene que reasignar partidas para cubrir lo que son las prestaciones en discapacidad. Que en realidad no es que se le está pidiendo ni la ley le establece al Estado una carga muy grande en esa materia. Porque la actualización de lo que tiene que ver con el nomenclador de las coberturas de temas de discapacidad en realidad también tiene que ver con las coberturas de las obras sociales, las prepagas, no solamente con la cobertura que da el Estado para quien no tiene otro tipo de cobertura de la medicina. Pero bueno, esto se va a discutir finalmente, la ley de discapacidad, después del veto que le imprimió el presidente de la Nación, mañana en el Congreso Nacional. Y ahí venía contándome David Cayón, empiezan a tallar otras cuestiones, que es cómo sobre todo el cierre de listas que dejó a mucho herido del PRO, o mucho insatisfecho, no sé si mucho, pero hay un sector importante del PRO que está insatisfecho con un poco lo que significa esta rendición incondicional ante los libertarios, y es el caso de María Eugenia Vidal, que publicó en LinkedIn un texto que dice, no tengo empleo, vengo de la política, muchas veces soy politóloga, muchas veces se habla de que los políticos no tenemos que vivir siempre el Estado, sino que también tenemos que experimentar el sector privado, pero tengo 50 años y ahora los desafío, ¿quién me puede ayudar en esto? Bueno, convierte el pedido de trabajo también en una declaración política, María Eugenia Vidal, pero está bien. Y ella había sido la que, cuando el presidente ataca a Moche,
planteando, en realidad lo que dice el juez es al que está atacando es a Paulino Rodríguez, porque Ian Moche estaba siendo entrevistado por Paulino Rodríguez y Milei dice pautero a Paulino Rodríguez, pero en el medio lo expone a Ian Moche en fotos con Sergio Massa y con Cristina Fernández de Kirchner, como dando a entender que en realidad hay un interés determinado de Ian Moche o un posicionamiento político kirchnerista. Y después lo que hace María Eugenia Vidal es publica en sus redes sociales una foto de ella con Ian Moche, diciendo en realidad y que había estado con todo el mundo porque había estado con políticos de todos los colores, claramente. Pero bueno, hay que ver si María Eugenia Vidal, si los Penato y otros o Julio Cobos en la provincia de Mendoza, los radicales que quedaron afuera, los radicales, en el caso de Julio Cobos, los del PRO que quedaron afuera de las alianzas electorales, bueno, ¿qué van a hacer en el recinto cuando se discuta mañana la insistencia ante el veto presidencial de la ley de emergencia en discapacidad? Ahí donde está por primera vez me parece más amenazado el veto del presidente. Hasta ahora todos los vetos que firmó el presidente, el caso del aumento de los jubilados, el caso de la ley de financiamiento de la educación y demás, bueno, se sostuvieron porque la Cámara de Diputados no logró 2/3 necesarios para insistir. En el caso de la ley de discapacidad hay que ver qué pasa mañana, porque bueno, los cierres han dejado por un lado la disconformidad de algunos radicales, la disconformidad de otros dirigentes del PRO. El caso de Rodrigo de Loredo, lo contábamos acá, que él en Córdoba, que es una provincia hipermileísta, del radicalismo, él es del radicalismo más cercano a Milei, como es el caso de Cornejo en Mendoza, bueno, estaba por cerrar, pero dijo que le habían pedido cosas y mencionó específicamente la cuestión de la discapacidad, que él no estaba dispuesto a entregar a cambio de un lugar en la lista. Con lo cual podría ocurrir, sería la primera vez, después en el Senado tienen el número necesario para insistir, que finalmente el Congreso revierta en un tema tan sensible como el tema de la discapacidad y, insisto, poco relevante me parece en términos fiscales, si el argumento del gobierno para sostener el veto es exclusivamente fiscal, poco relevante en materia fiscal que podría ocurrir que el gobierno insista con esto. Y una postilla hablando de los radicales. En este escenario donde, bueno, el peronismo en la mayor cantidad de las provincias, pero no en todas, logró listas de unidad, donde los libertarios aparecen mucho más fuertes, pues son los únicos que tienen una fuerza nacional en todo el país, con sus propios candidatos, subordinando al PRO, que queda resumido a la inexistencia en su propio distrito, a la capital federal, ni hablar en la provincia de Buenos Aires, incluso lo que pasa en Mendoza. Bueno, en esa fortaleza que muestra la Libertad Avanza en su armado nacional frente a un peronismo al que la unidad le está costando un montón, las terceras vías, más allá de la apuesta de los gobernadores, que quizás es más interesante, pero que incluso en Córdoba Schiaretti no logró contener a Natalia Lazzota para ir con ella, más allá de la apuesta de los gobernadores por apuestas propias, el radicalismo, la tercera vía, tuvo problemas tan serios, pero tan serios para presentar candidatos que ni siquiera Facundo Manes y Lustó lograron ponerse de acuerdo en la capital. Lustó va con la lista Martín Lustó de candidato a diputado por los radicales en la Ciudad de Buenos Aires en alianza con Ocaña. Y en el caso de Manes va como candidato a senador con Abrevaya, candidato a diputado. Los dos en la capital con listas distintas. Y tampoco lograron ponerse de acuerdo con la coalición cívica Lilita Carrió, que presenta otra lista más. En un escenario además donde hay mucha polarización, te cuesta mucho meter una tercera opción, esas terceras opciones están totalmente partidas. Y le pasó lo mismo a Randazzo en la provincia de Buenos Aires, con la tercera opción que tiene a Randazzo de candidato. Eso hizo que un sector del radicalismo que iba a ir con Randazzo en esa lista también quedara fuera. Con lo cual me parece que para octubre también gran parte de la fortaleza de Milei no solo tiene que ver con un peronismo que no termina de transicionar algo nuevo y distinto de lo que fue el kirchnerismo, sino con la enorme fragmentación que hay en el resto de la oposición. Tónico sonando en De Acá en Más, con la coordinación de Martín Fernández Madero, Leo Pilos en la operación técnica, Delfi Carmona en redes sociales, Joaquín Alrique en audio, Sale López en la técnica, Manu Crigel y Sofi Verón, nuestros productores. Qué linda noche de copa tenemos hoy, ¿eh? Siempre y cuando te lo permita Copo dijo que el pronóstico. Copo dijo que va a ser sostenida la lluvia en el transcurrir del día, pero que no es que va a haber un baldazo a la hora en la que hay se jueguen que los ver partidos. qué dice el pluviómetro. El pluviómetro de Villa Ortúzar. De Villa Ortúzar, donde está también el, ¿cómo se llama?
Pero... El cosito que mide el viento. El anemómetro. Bueno, pero... Son los dos instrumentos. El otro, el de la temperatura, están a Seiza. Bueno, Sí. Pero... El termómetro. El termómetro, Sí. sí. Bueno... Todo esto aprendimos esta mañana a las 6 de la mañana. Es para los oyentes que recién se despiertan, le damos Claro. nuestro conocimiento adquirido. Bien, no me sacás ni un minuto de la columna con esto que acaba de decir, ¿eh? Te aclaro, si te tenés que estirar, te estirás. Hoy juega Vélez frente a Fortaleza a las 7 de la tarde, la vuelta de un partido que está 0-0, de un buen resultado que sacó Vélez en el norte de Brasil, pero vos jugás contra un equipo brasileño de local. ¿Sudamericana o Libertadores, Libertadores. Octavo de Libertadores. Y después juega Racing, que está perdiendo 1-0 con Peñarol. Juega a las 9:30 de la noche. Un pequeño apartado respecto de lo que decíamos de la meteorología. El tema está también en las tormentas eléctricas. Porque, por ejemplo, en el transcurrir de la madrugada de la noche, vos dormías profundamente sin despertador, pero hubo tormenta eléctrica en la noche. La tormenta eléctrica sí para los partidos. Racing Y juega... los aviones. Claro, los aviones. Bueno, Racing juega a las 9... ¡Wow! Truenos. Totalmente. Juega a las 9:30 de la noche frente a Peñarol con Marcos Rojo de titular. Marcos R. Con Marcos R de titular, porque para eso lo trajeron a Rojo a Racing, porque dijo Costas que necesitaba un hijo de P adentro de la cancha, y estos son los partidos de una verdadera batalla de Copa Libertadores de América como fue la ida. Esto va a ser de mucho rigor físico, de mucha pierna fuerte, muy de mucho músculo el partido de hoy, y Rojo no juega de titular desde el 10 de mayo. Ojo con ese tema, porque hace mucho tiempo que no juega Marcos. El partido va a las 9:30 de la noche, y un detalle en referencia a lo que fue Racing de visitante allá en el campeón del siglo, en el estadio de Peñarol, que hubo un transcurrir de 8 horas de los hinchas de Racing. Tuvieron que entrar 4 horas antes y se quedaron 2 horas después. No va a ser lo mismo acá para los hinchas de Peñarol. Racing y la seguridad de la provincia de Buenos Aires no va a ser lo que le hicieron a la academia allá. Peñarol va a poder entrar desde las 7 de la tarde a la cancha de Racing, pero no necesariamente toda la manada de Peñarol. Va a poder ir... Desde las 5 de la tarde van a poder entrar, y el que se va antes hoy es el que queda eliminado. No importa. Mira. El que queda eliminado se va antes. Se va Ok. antes hoy. Así que 9:30 de la noche, si hay empate, María. Sí. Penales. Upa. Penal de derecho. No hay alargue, no hay nada. No hay nada. Va El de derecho a Huracán los es el penales. partido de la Sudamericana. El de Huracán es en la Sudamericana, 7 de la tarde, la vuelta con 11 Caldas. Huracán tiene que jugar en Parque de los Patricios su partido a las 7 de la tarde, mientras también esté jugando Vélez Arfiel frente a Fortaleza. Huracán va perdiendo 1-0 su partido. Bien, 8:20 de la mañana, y ayer el gobierno en su apretón monetario fue exitoso en términos de que cumplió el objetivo de absorber los pesos que habían quedado dando Sí. vuelta después del último vencimiento, a un costo de convalidar una tasa muy alta, un poquito más baja de la que llegó a tener, pero ya las tasas quedaron altísimas. Un 55% anual. Lo hizo también ofreciendo un título, con lo cual los bancos, sí, fue una operación casi exclusiva para los bancos. O sea, es un título que, claro, como le subieron los encajes al 50%, le permitieron que ese título cuenta como un encaje. Entonces Sí. es como un incentivo para darle algún tipo de rendimiento a una parte del encaje, que es plata inmovilizada para el banco. Sí, puede ser hasta el 10% de los encajes, o sea, 40% en pesos y 10% Pesos que no le rinden nada al que banco. no le rinden nada, y 10% en estos títulos que sí le rinden, que están en un 55% anual. Esto para aplacar un poquito a los bancos, que los bancos igual de todas formas se siguen quejando, porque por más que los títulos le rindan y le rindan alto, su negocio sigue siendo otro. Sí, le pasaron todo a noviembre. Bueno, el gobierno, ahí está la discusión con el gobierno. El gobierno dice, trabajen de bancos, dejen de trabajar de sacarle intereses al Banco Central, dense vuelta y presten, pero a este valor es muy complicado lo que genera en la cadena de pagos también, ¿no? Este nivel de tasa de interés. Lo que el gobierno quería y logró para tener la paz cambiaria y que el dólar se mantenga alrededor de los 1.300 pesos de acá a octubre, es que todos estos vencimientos ahora son en noviembre, En noviembre. o sea, post elecciones del 26 de octubre. Sí, es lo que se conoce como un rollover de deuda, básicamente, le cambian Cortito. Muy cortito, también porque cuando se estiran los plazos, la tasa también tiende a subir, entonces lo que buscan es
aplacar el dólar desde un lugar que es secar la plaza de pesos para que no presionen sobre el tipo de cambio y por el otro lado aplacar la tasa haciéndole un tramo más corto para poder cobrar esos títulos. Entonces, de esa manera busca las dos cosas. Igual, de todas formas, lo que sigue convalidando... todo para noviembre. Sí, lo que sigue convalidando son tasas altas. Sí, bajaron un poco últimamente, pero son altas. Así que escuchá esta oportunidad de tasa fija, ¿no? Sí, a ver, se viene el Travel Sale, empieza la semana que viene, el 25 de agosto. Con lo cual son 3 días en los cuales las agencias de viaje van a empezar a dar muchas promociones y entre esas promociones, el 25 es el lunes de la semana que viene. Entre esas promociones va a haber cuotas fijas en pesos. Y esto es bastante importante, digo, ¿por qué? Porque va a haber pasajes aéreos, tanto para la Argentina como para el exterior, en cuotas fijas en pesos, teniendo en cuenta que lo que tiene que ver con la tasa de la tarjeta de crédito está arriba del 200%, con lo cual financiarse en cuota con la tarjeta de crédito para otro tipo de producto te puede salir carísimo. Bueno, en esto vas a encontrar una oportunidad para poder organizar tus vacaciones si querés viajar por la Argentina o por el exterior, comprando pasajes a una tasa fija. Hay que buscarlos. Digo, no es que todos van a ofrecerlo y hay que fijarse también porque va a haber promociones de las agencias, promociones de las aerolíneas y promociones de los bancos. Entonces tenés que fijarte, dependiendo con qué banco estás operando vos, qué promociones va a ofrecer. ¿Y qué te conviene? Y qué te conviene. Ayer debuté con el pago NFC. Era y tenía como un descuento, como un 30%. Es una locura algunas cosas, no entendés nada. Te dicen, sí, pero con NFC. Dije, ¿viste? Por primera vez. ¡Toma! Ah, bien, María. Sí. Bueno, tuviste un curso intensivo la semana pasada. Pagué 30% de descuento en 2 cafés. Una maravilla. Pero sentí que le había ganado el sistema, ¿entendés? Es como ir a cargar nafta un día antes. Claro, quería estar segura que había pasado eso, ¿viste? Bueno, muy bien. 8:24 de la mañana. Bueno, sigue la polémica alrededor de la película Homo Argentum, pero sigue metiendo gente a lo loco. Lo que esto le está provocando, de todas maneras, es también una estampida de personas yendo al cine, lo cual es genial. Tiene un arranque espectacular la película de Francella. Y ayer pasó algo rarísimo, porque lo llaman a Francella, Johnny Viale, pero no para hablar de la controversia. La clara de entrada que no le va a preguntar nada de eso, sino, supongo que simplemente de la película. Nos damos el gusto de saludar al mejor y más querido de todos los actores argentinos. Guille, ¿cómo te va? Gran abrazo. Cortito. Primero, no te voy a meter en el barro porque lo prometí. Segundo, no mereces estar en el barro porque le das alegría a la gente y lo pienso. Y tercero, y lo más importante, felicitaciones porque la rompiste toda. ¿Qué es el barro? El barro es discutir lo que el propio Francella dijo, que es, no me gustan las películas que le dan la espalda a la gente. Y muchos le contestaron, che, mirá, no solo las películas se miden por la cantidad de gente, su valor que meten en el cine, y en principio nadie filma para que nadie vaya al cine a verla. Y él había tomado el discurso literal de lo que usa Dorni para explicar el desfinanciamiento del Inca. Entonces, digo, ¿cuál es? Es loco la idea de, no te voy a preguntar el tema central que se está discutiendo ahora alrededor de la película. Estuvo también Carlos Pirovano, el titular del Inca, hablando de la película. A ver. ¿A vos no te parece que esas cosas, esos personajes, esos 16 personajes, no son personajes de los cuales todos hablamos todos los días? El estereotipo es algo con lo cual el ser humano se maneja. Es decir, el santiagueño perezoso, el cordobés contador de chistes, el tucumano, no voy a decir qué porque todos sabemos. Se cortó la luz. Decilo. No lo voy a decir. No me vas a hacer decirlo. Lo sabe la Argentina. Entonces se hablan entre ellos. Los argentinos hablamos entre nosotros en esos términos. Es el estereotipo del argentino que puede hablar las cosas, que no es cancelado, que no es juzgado moralmente por decir algo. ¿El tucumano qué onda? Yo no sé qué... No, lo de la siesta.
No, ese es santiagueño. El santiagueño perezoso, el cordobés contador de Tucumano, chistes. la verdad que no sé. Todos parecían sobreentender lo que estaba diciendo. No Hay un famoso cabezazo tucumano, que es un cabezazo a la nariz. Y la milanesa tucumana, pero no sé qué. Pero no sé a qué se refiere. Igual la película son todos porteños, ¿no? Hay una de las cosas que le planteaban era que si tenía una pretensión de describir al argentino, es una película muy centrada en la cuestión, en personajes porteños, los 16 personajes que hace Franchella. Ninguno que gritó nada, por ejemplo. No. Bueno, mientras tanto, es curioso, ¿no? Porque también yo pensaba hace un ratito, lo conversábamos acá con mis compañeros, cada vez que hago una nota como la que acabo de hacer con Alberto Recondo, el juez federal de La Plata, que le dio la razón a Milei en la discusión con Ian Moche, yo ya sé cuál es el resultado de eso, que es que la domaron, ¿no? Cuando lo entrevisto a Artaud. Entonces, la idea de, claro, no hay ningún riesgo de que los periodistas que le gustan al presidente sean domados, entre comillas, porque hablen siempre con los que piensan igual que ellos y no hacen reportajes donde haya mucha tensión ni mucha repregunta. Entonces, no hay ningún tipo de doma cuando vos hablás con los que piensan. Y además tampoco es que yo me siento domada. Digo, uno puede conversar, disentir. Yo ya sé lo que opina el juez que le dio la razón a Milei. Por eso lo llamo, para tratar de escuchar sus argumentos. O sea, trato de no escuchar solamente los argumentos que a mí me encantan o que a mí me satisfacen. Entonces, la idea de... Ya está penalizado incluso el hecho de tratar de entrevistar a la mayor cantidad de voces posibles. Entonces, se espera de los comunicadores que solo entrevisten a los que piensan como ellos, y cualquier otra situación en la que haya un mínimo de ida y vuelta en un reportaje es una situación de doma. Es raro. No me importa, no me cambia para nada la forma en que trabajo ni la forma en que elijo o trato de encontrar. Es más, nosotros desearíamos poder entrevistar mucho más a muchos más dirigentes libertarios. Lamentablemente no nos atienden, ni Esper, ni ninguno, ni Diego Santilli, a quien he entrevistado años y años y años y años, de repente dejan de atender el teléfono, Cristian Ritondo, pero la verdad me parece que es el ejercicio deseable del periodismo. Lo otro es, bueno, no importa, tampoco es que me importe mucho hablar de periodismo, cada tanto caigo para hacer alguna aclaración nada más. Parece que el estereotipo del tucumano sería, según las redes, amigo lo ajeno. Bueno, y ya nuestros oyentes ya empiezan, ¿no? En el chat de YouTube, cuando yo estoy haciendo estos reportajes domada, ya sabemos lo que viene después, pero da lo mismo, lo importante es no cambiar lo que uno cree que tiene que hacer condicionado por eso, porque es lo que buscan también, finalmente. Bueno, la que estaba muy domada, seguramente, porque cometió un error y pidió perdón, es Pamela David, que había hablado de un supuesto reloj Rolex de Karina Milei, razón por la cual se tuvo que retractar rápidamente y pedir disculpas, porque Karina Milei le demostró que no es un Rolex, que es un reloj bastante más económico que un Rolex y que además ya lo tenía antes de llegar a la presidencia. Y yo de verdad de Rolex claramente entiendo poco, porque para mí era un Rolex el que tenía... No, pero no le quiero poner música de sensación, porque después te lo cortan, te lo editan, y la verdad es que me equivoqué. Mariana, quien es una gran periodista que estaba haciendo su segmento político, estabas hablando sobre el armado de Karina Milei. Y yo le interrumpí como lo hago siempre. Pero esta vez saqué de la galera un tema que no estaba en agenda, que no estábamos contando, porque estuve viendo fotos de un reloj que ella tenía puesto, que para mí era un Rolex y no es dicho por ella. Ella aclaró en su cuenta de Twitter, y le voy a pedir a la producción que esto no lo tenían, que ella saca una foto de ese reloj que dice que sale $1.000, perfecto, aclaradísimo. ¿Cómo no voy a pedir disculpas si me equivoqué? Bueno, a partir de esto, Karina Milei le dijo que la va a demandar por injurias y calumnias a Pamela David, y le dijo que no es un error inocente, sino que ella, bueno, está casada y forma parte del grupo Vila Manzano, que tiene una relación muy estrecha con Sergio Massa, y recordó que ese grupo había comprado la empresa Edenor durante el tiempo en que Sergio Massa era ministro de Economía de Alberto Fernández, con lo cual le dice, no es un error inocente, sino que lo haces en un contexto donde venís operando a favor de Sergio Massa, Muy bien, 8:31 de la mañana, y vamos a charlar con Dani Stenger de el scroll infinito. Parece que es el mal de nuestros tiempos. A ver, ¿sabes lo que es el scroll infinito? ¿Sabemos lo que es el scroll infinito? No. ¿Vos nunca abrís apps tipo Instagram, Twitter, TikTok y vas bajando con el dedito y no terminas nunca?
Yo sabes que a propósito me restringí con TikTok. Dije, yo en esa no puedo entrar, ¿entendés? Por Porque dije, ejemplo, no. Guido Berkovich en ¿Qué este estás momento haciendo? está haciendo Scrolleando con el dedo. Está scroll infinito. ¿Eh? Totalmente. ¿Y qué red social estás scrolleando? No, estoy viendo muchas cosas muy domada, O'Donnell. ¿Otra vez? Bueno. Mancatela. La Dale. pelusa, Bueno, no dice lo de la pelusa. Dale. ¿Qué es el scroll infinito? Es un diseño que está es bien característico de las apps masivas, ¿sí? Y que realmente es muy adictivo, ¿sí? Y razón por la cual genera efectos no particularmente deseables. ¿Cómo funciona? Primero, ¿por qué es adictivo el scroll infinito? Porque funciona medio como si fuera un tragamonedas. Vos vas bajando y tenés una alternancia entre contenidos que no te interesan y contenidos que te interesan. Esa incertidumbre entre lo que te va a gustar y lo que no es lo que te libera dopamina en el cerebro, que hace que te quedes enganchado. Y lo que tiene... Funciona que es... Es igual a un tragamoneda. ¿Viste el tragamoneda? Vos tirás, Sí. perdés, ganás. Perdés, ganás. Bueno, acá es parecido. Contenido no me gusta, no me gusta. Me gusta, no me gusta, no me gusta. Y eso esa incertidumbre te va manteniendo atrapado. Además, el algoritmo va sabiendo más que te gusta, con lo cual la alternancia de cosas que te gustan es... Sí, pero si todo lo que te diera el algoritmo es todo lo que te gusta, si 100% te gusta, es como comer chocolate todo el tiempo. Es como que, bueno, en un momento te saturas. Vos tenés, el algoritmo funciona, o sea, la adicción funciona alternando cosas que no son tan interesantes para vos con otras que sí. Ahora, ¿cuáles son los efectos del scroll infinito en la vida diaria? Bueno, primero que el famoso, che, voy a hacer un break, me doy 2 minutitos a Instagram, te quedás media hora. Perdés el control del tiempo. Sí. Pasás a una, y además como todo el tiempo son cosas muy cortitas, te empezás a acostumbrar a una atención totalmente fragmentada, que saltás de un lado para el otro, y eso después te debilita mucho la capacidad de concentración para leer cosas largas, para ver películas. A mí mismo me pasa, María. Leo 2 hojitas, quiero ir a ver al celu, scroll infinito, 1 minutito, bueno, termina siendo 15. Sí, la impaciencia frente a la espera, ¿no? Yo a veces pensaba por ahí una espera en un consultorio, en una sala de espera, en alguna situación de espera, una cola o lo que fuese. Esas esperas sin el celular te parece que estás perdiendo el tiempo, ¿viste? Bueno, y eso tiene particularmente más efectos en los jóvenes que están en etapas formativas de la personalidad y de la identidad. De hecho, hay un libro de un psicólogo social estadounidense que se volvió un bestseller, Jonathan Haidt, se llama La generación ansiosa y habla bastante de todos estos temas. Se volvió un bestseller y tiene impactos en la salud mental, muchas veces en los jóvenes que están en momento de formación de la personalidad. Básicamente, ¿qué hace el scroll infinito? Bueno, vos vas bajando... No tiene traducción, ¿no? El castellano, ¿qué sería? Sí, está traducido. Scroll. Scroll. Es como sí, rodar, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa? En los jóvenes lo que ocurre es que vos, o sea, ves cierto contenido, te vas comparando contra ciertos ideales. Muchas veces te sentís frustrada por esa comparación contra esos ciertos ideales, con lo cual lo que haces es buscar más, porque buscar más muchas veces te libera dopamina y se va armando una retroalimentación viciosa. A ver, ¿por qué existe el scroll infinito? Básicamente es un negocio, porque lo que hace es te mantiene atrapado en una plataforma. Es como la nicotina en el cigarrillo. Exactamente, ¿no? es el cigarrillo digital. Claro. Podríamos decir, es el tabaquismo digital. Tremendo. Y hacen entonces, con nosotros lo que les da la gana. Acá dice, de respecto de scroll, ponen como una traducción de voluta, que es como una figura en forma de espiral, que tiene algo, ¿no? ¿Voluta? Sí, no sé lo que dice de scroll en traducción. ¿Te scrolleaste para hacer eso? La madera, la que gira, la voluta. Claro, sí. mira. Pasa, sí. Por eso. Okay. Bueno, a ver, voluta, producto Sí. justamente de estos efectos que genera el scroll infinito, capacidad, menor concentración, la cultura de la comparación permanente, perdés el sentido del tiempo, te vas a dormir más tarde porque te quedás paveando al infinito. Algunos países intentan regularlo. En Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos, en Europa, hay debates al respecto, todavía sin grandes regulaciones. No quiero entrar en un terreno que es fértil para Guido, pero también el tema del baño entra dentro de esos espacios en los cuales el scroll... sí. Pero, por ejemplo, obviamente. algunas propuestas dicen, bueno, poner como un etiquetado frontal. Bueno. ¿Pero viste cómo existe una ley de etiquetado frontal de alimentos? Bueno, una ley de etiquetado frontal de apps que te diga, ¿Qué? o de contenido. Esta función puede generar adicción digital.
O que por default te venga. Es como la que no tengas marquilla de la foto de los Bueno, efectos del cigarrillo. Equivalente. Sí, O una mismo advertencia. Con el casino también hay alguna cuestión de carteles en algunos lados de los riesgos que tiene. Con las apps de este tipo de cosas. No, yo ocurre. creo que lo que hay que controlar. Es como, viste, si ves la gran investigación en su momento era de cómo las compañías sabían que la nicotina generaba adicción y fueron escondiendo los resultados, ¿no? Para mantener las ventas de la nicotina y demás. Bueno, me parece que ahí están en el algoritmo, cómo estas compañías potencian el efecto de la adicción, conociéndolo. Ah, sí. O sea, de hecho, quien lo inventó era alguien que era un hijo de un empleado de Apple, pero lo había hecho originalmente hace como unos 20 años para hacer más fluida la navegación a Internet, por una cuestión más de mejora de experiencia del usuario, y después medio terminó arrepintiéndose y dijo, bueno, terminé generando un monstruito, digamos. Sí. Pero bueno, es algo que yo creo que esa discusión va a ir en aumento, y la verdad, yo te digo, yo soy bastante víctima del scroll infinito. No sé, vos, María, es un poco más grande, por ahí te lo limitás más. No, bastante más grande. Un poco no, bastante. Mirá, No, 2 yo minutos sin scroll infinito. No, yo no. Pero vos sos una scrolleadora de baño. Jodete, ¿sabes qué? Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Pero tus hijas me 8:37 de la mañana, Guido. Bueno, macchiato es café expreso tostado 100% natural en cápsulas, grano o molido para que lo tomes solo con leche o como a vos te guste. Seguilos en @macchiato.ar o ingresá en su tienda online macchiato.com.ar y descubrilo. 8:37 de la mañana. Bueno, y en la ciudad de Buenos Aires, Milei puso de candidatos a Patricia Bullrich, que es muy conocida, tiene altísimo nivel de conocimiento, la ministra de Seguridad y muy buena imagen, como candidata a senadora, pero eligió como candidato a diputado, encabezando la lista de candidatos a diputados, a Alejandro Fargosi. Alejandro Fargosi despierta bastante polémica en el propio mundo de los abogados. Sí. Hay un par de episodios de aquellos mundos del cual él viene y pertenece, donde ha sido en distintas instancias denunciado. Vamos a charlar con María Eugenia Talerico. Ella es candidata en la provincia de Buenos Aires por otra fuerza política, que es la que tiene ahora a López Murphy en Capital. Hay, como les contaba, el nivel de dispersión de Es muy candidatos grande. en Capital es altísimo. Bueno, ¿qué tal, María Eugenia? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, a ver, ¿quién es Fargosi? Bueno, primero diría que no es lo que se ve. La verdad, yo tenía mucho respeto por el doctor Fargosi, era muy jovencita, por el año 2009-2010 que lo fuimos a buscar desde Será Justicia, que es la ONG que fundamos junto a Guillermo Lipera, Raúl Aguirre Sarabia, abogados de la Ciudad de Buenos Aires, para que sea miembro del Consejo de la Magistratura. Y fuimos nosotros quien llevó al doctor Fargosi al Consejo de la Magistratura. Yo me acordaba en esa época folleteando, teníamos todo un aparato que en ese momento disputaba esa elección del estamento de los abogados en el Consejo de la Magistratura, con mucha organización de radicalismo generalmente, que como que copa esos lugares, ¿no? Y nosotros habíamos armado una lista muy independiente y bueno, fuimos a decirle, a disuadirlo, porque incluso él no quería dejar su estudio y bueno... Y fue miembro del Consejo de la Magistratura con un compromiso primero, que él iba a asumir por dos años, y el doctor Ricardo Gilavedra, hicimos un acuerdo con cierta parte del radicalismo, el doctor Lipera, el doctor Gilavedra, y él asumía por 2 años, y a los 2 años tenía que ceder su lugar a el compañero de la fórmula radical. Bueno, ya empezó mal, porque a los 2 años dijo, no me voy. No, a ver, perdón, María Eugenia Talerico, estamos charlando con ella, está contando un episodio que en el mundo de los abogados es muy conocido. El Consejo de la Magistratura, que es el lugar que interviene en la designación y destitución de jueces, tiene representantes del Parlamento, pero también tiene lugares para las asociaciones de abogados. Entonces, para pelear un lugar en el Consejo de la Magistratura, que es muy importante, se juntó Será Justicia, que es de Lipera, que es un abogado muy conocido, el mundo corporativo y demás, con los radicales. Entonces dicen, bueno, vas vos 2 años, pero después renunciás, y esto lo firmaron en el estudio Gilavedra. Sí. Y dijeron, bueno, las izquierdas El modelo de la las izquierda, bancas. claro. El modelo de la izquierda de las bancas de la Cámara de Diputados hacen eso. Hacen eso, acuerdan 2 fuerzas políticas, son 2 años cada una, pero cumplen. Sí. Entonces acá Fargosi le dicen, ok, vas al Consejo de la Magistratura por esta alianza entre los radicales y Será Justicia, pero después de 2 años te vas. Lo había firmado. Cuando llega a los 2 años, dice, no me voy nada, ¿no? Hasta ahí llegamos, porque ahora después vamos a charlar el siguiente episodio, que es lo que ocurrió en el Consejo de la Magistratura, Bueno, ¿no?
Pero no es menor, porque te señala un comportamiento, porque eso era un compromiso. Vos das tu palabra, es tu compromiso, esto vale, o sea, ¿no? Sí. Entonces, digo, es la primer cuestión que sorprendió a muchos de nosotros. Y después pasó el episodio del concurso 140, que era un concurso que a la altura en que se firmó, que fue en el 2011, ya tenía 4 vacantes de jueces federales, un concurso escandaloso, donde había denuncias de que se habían copiado, nulidades, o sea, era un escándalo. Tuvimos una reunión previa con el doctor Fargosi, el grupo de Será Justicia, para que nos informe y nos cuente cómo venía esto, y decía, no, esto es inaprobable, no se puede aprobar. Además, el juez Rodríguez, en particular, que es donde vamos a llegar, porque es lo que provocó mi tuit de ayer, si se quiere, el juez Rodríguez era un juez que venía siendo muy cuestionado por sus comportamientos éticos, y era uno de los que estaba listos para asumir en el fuero federal. Y bueno, al otro día cuando se votó nos encontramos con la sorpresa de que el doctor Fargosi, no sé qué pasó en el medio, votó a favor, destrabó el concurso y se aprobaron todas las vacantes que había que cubrir en el fuero federal, incluso con este juez Rodríguez. Esto 2011, o sea que era el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en acuerdo con los consejeros de la magistratura del kirchnerismo. Ustedes habían quedado en votar en contra y él los termina votando a favor. Correcto. Y ahí lo echaron, ¿no? ¿De dónde lo echaron? El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, del colegio del cual era el miembro, se pronuncia por este escándalo y sí lo expulsa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, todo eso sucedió en estos años respecto del doctor Fargosi. Y bueno, el incidente, más allá de obviamente los comentarios, porque ahora es candidato de La Libertad Avanza, surge como consecuencia que también ayer este juez Rodríguez, denunciado por haber recibido una coima de $10 millones, ayer se produce esta novedad de que habían procesado a la viuda del secretario privado de Cristina Kirchner, Muñoz, que ese juez Rodríguez había pedido esa coima para no avanzar en el caso. El juez que obviamente fue a Comodoro Pi por el voto del doctor Fargosi. Entonces, Bien. ¿por qué? Por eso te digo que no es lo que parece, porque uno obviamente lo escucha hablar y es una persona que habla muy bien, se presenta muy bien, pero tiene este tipo de comportamientos. No, yo sé que hay justo lo mucha sucedió polémica en el mundo de los abogados de distintas vertientes con el comportamiento de Fargosi, por los que nos acaba de contar María Eugenia Talerico, que bueno, ella es candidata en la provincia de Buenos Aires, con López Murphy, que prometió que van a nadar los dos de Varese a la Bristol si entran a la Cámara de Diputados. Él se siente desafiado en su estado físico y por su edad y dice que está mejor que nunca y que está dispuesto a demostrar, si llegamos a la Cámara de Diputados, que en marzo está en condiciones físicas de volver a nadar de la Varese a la Bristol y que yo le voy a entregar el testimonio yo corriendo 5 kilómetros. Sí, yo lo voy a ¿Pero qué distancia es de Varese a la Bristol? Mira, en metros creo que son como, no sé si 8 o 10 kilómetros que va a nadar él. Yo le dije que a nadar no lo acompaño, porque yo tengo una lesión en el hombro, no puedo, así que... Pero no, además es aguas abiertas, hay que nadar en aguas abiertas. Bien, ok. Sí, bueno. Está muy bien López Murphy, así que él acepté el desafío y en marzo, si estamos en la Cámara, lo vamos a hacer. María Eugenia Talerico, gracias, buen día, Que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, otra de las controversias de Fargosi fue que le dijo judía a... Sí, un tuit antisemita. Digo, que tiene que ver con algo que hablábamos antes con el juez del caso Ian, porque él retuitea un tuit donde se pone una foto de Miriam Bregman y un textual que dice: yo no canto el himno argentino porque soy de izquierda, y decía Bregman, judía, diputada de izquierda, y yo... Y era un concepto muy antisemita, y él después dice, bueno, yo no quise decir eso, no estoy de acuerdo con todo lo que dice ese tuit que había retuiteado. Y ahora además si vos entras en sus redes sociales, está súper contra Hamás y con el tema de, bueno, muchos de los integrantes de su lista tienen una defensa irrestricta de lo que está pasando ahora, de la respuesta de Israel al ataque de Hamás. Sí, ¿no? tiene una gran trayectoria en diferentes puestos en la administración pública. Él fue asesor, por ejemplo, de Entel. Sí, en su momento, Sí. de la empresa estatal en su época de telefonía celular. También creo que de telefonía, no había telefonía De celular. telefonía, en la después época de pasa Menem. cuando se privatiza, también pasa a Telefónica, porque venía con ese trabajo, pero después participó de muchos cargos en la administración pública. Bueno, Fargosi, el abogado que encabeza la lista en la ciudad de Buenos Aires, como generó mucho debate entre el mundo de los abogados de la ciudad de Buenos Aires, queríamos contarles un poquito de quién se trata, y María Eugenia Talerico, como nos relataba, trabajó muchos años con él hasta que pasó lo que pasó. 8:45 de la mañana.
La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Fernández. María, siguen los problemas fuertes en la Panamericana con aproximadamente 14 kilómetros de congestionamiento. Recordemos que esta mañana se produjo un choque múltiple en el kilómetro 18 en Martínez hacia Capital Federal y luego 500 metros de distancia otro incidente vial en el kilómetro 18 y medio. Se espera la llegada de los peritos, por eso el fuerte congestionamiento desde los peajes de Pilar, Tigre y Campana de la Panamericana. Además, también se aguarda la llegada de los peritos, no se pueden remover los vehículos de la calzada. En otro choque múltiple en la avenida General Paz, kilómetro 16, a la altura de Rosa, sentido Riachuelo. En Cantilo, saliendo hacia el norte de la provincia de Buenos Aires, permanece también un camión que chocó solo contra la banquina, con acoplado, un vehículo muy grande, de gran tamaño, y que dificulta el paso por aquel sector. Anticipamos a las 12 del mediodía marcha por la situación de emergencia de los discapacitados, de las personas discapacitadas, una marcha en Congreso, María. ¿Hoy martes? Sí, a las 12 del mediodía. Ok. Bueno, van al Senado. Van acá, me cuenta Martín Fernández Madero. Hay reunión de comisión, porque habitualmente se suman a la marcha los jubilados de los miércoles, por eso nos preguntamos, pero van a ir mañana marcha el jueves, creo que es la marcha del Garraham. Bueno, gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. La Cardeus presenta el modelo soñado. Pagás una línea, te llevas la superior, ahorrá hasta un 60%, pagá en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Las voces, Los títulos. los datos y el análisis. De acá en más, Te informás. Primero voy a empezar con una suerte de efeméride para vos. Adelante, Un adelante. día como hoy, Sandro cumpliría 80 años. Nuestro Elvis Presley. ¿Lo viste en vivo? No lo pude ver en vivo. Yo lo vi en vivo, ¿vos no? No. Te propongo. ¿Vos lo viste ya con la cánula de oxígeno? Sí, era un stand-up, o sea, cantaba poco, Claro. era... Pero con la bata roja, ¿lo viste? Total, con las chicas que le tiraban los corpiños, Qué fenómeno. todo. Es fenómeno. ¿Vos tiraste la taca? No. No. Le tendría que haber tirado. Bueno, Pero doble una- trasplante de pulmón que no logró prolongar la vida de Tano. De Banfi, un hombre de Banfi. ¿Cómo que no? Zona Sur. De Zona Sur. Un fenómeno, Así que cumpliría hoy... Qué carisma tenía. Era una cosa impresionante arriba del escenario. Si no lo Estuvo viste. bien. Ah, pero vi 540. Como el de Inca hablando de la película de Franchella que no vio. Pero que tenía una pacha impresionante. Con la, Sí, con la morenazo. patilla, con la patilla larga. Vuelvo como Elvis Presley. Venga. Qué fenómeno. Qué fenómeno. La cantidad que lo han querido imitar y no han logrado. No lo han logrado. Un beso al cielo para el gran Sandro. Ahí va. América. Roberto Sánchez. Ahí va. Bueno, mientras tanto, por las malas condiciones climáticas que van a perdurar todo el día de hoy, en un ratito ampliamos. Milei suspendió el acto de lanzamiento de campaña. Vemos un Milei muy involucrado en la campaña de la provincia de Buenos Aires. Ayer nosotros hablábamos con Federico Aurelio, uno de los encuestadores que más consulta y escucha a Milei. Y Federico Aurelio decía que está muy pareja la situación del 7 de septiembre y que no era que podría ocurrir, cualquier escenario podría ocurrir, pero que encontraba probable eventualmente un triunfo del peronismo en la de septiembre y una derrota digamos, un triunfo de los libertarios en la elección de octubre, ¿no? Sí, en muchos lugares hacen eso. Lo que busca Milei es comprometerse en la campaña en la provincia de Buenos Aires para hacer una especie de trasvasamiento de su imagen
a la de más de 40 candidatos que hay en la provincia de Buenos Aires, en esta cosa del que pasó en la ciudad de Buenos Aires de Adorni es Milei. Sí. Bueno, que cada candidato sea Milei. Sí, con un gobierno que pone muy encima de la discusión todo el tema de seguridad. Ayer José Luis Espert festejó que un policía que estaba de civil volviendo a su casa con su pareja en una moto, al ser asaltado disparó y mató a uno de los asaltantes. Y después hay un caso terrible en La Matanza donde la mamá que estaba esperando a la hija que saliera de canto fue asesinada por 2 menores de edad que ahora fueron entregados a la policía por parte de sus mamás. Sí. 16 y 17 años tienen los responsables, o por lo menos los que están sospechados de ser autores de ese crimen. Mientras tanto, Kicillof lo que va a proponer es una emergencia en materia de obra pública, porque dice que el abandono es tal que necesita herramientas especiales de la legislatura de la provincia de Buenos Aires para poder llevar adelante las obras públicas que abandonó Javier Milei con el corte de la asignación de obra pública. Ayer, como les contábamos, el gobierno, el equipo económico, logró el puente que buscaba hasta noviembre, colocando la deuda, digamos, aspirando los pesos que habían quedado dando vueltas después del último vencimiento, convalidando una tasa alta, no tan alta como hubo en días anteriores, pero muy alta. Hay que ver qué consecuencias tiene eso en el nivel de actividad, pero en principio los bancos quedaron con un encaje altísimo, el más alto desde el año 93, siendo obligados a dejar la mitad de los depósitos como encajes en el Banco Central, sí. Y aceptaron los títulos o lo que le dio el gobierno a cambio para tener vencimientos recién pasadas las elecciones de octubre, ¿no? Todo esto para que no suba el dólar. Eso lo dijo abiertamente Caputo, ¿no? No queremos, vamos a cuidar la estabilidad, no queremos saltos cambiarios de acá a octubre, ni tampoco vamos a comprar dólares. O sea, no solamente tomaron esta decisión, sino que lo que anunció es que ellos no van a operar en el mercado cambiario, teniendo en cuenta que si ellos salen a comprar dólares, es un gran comprador que presiona sobre el precio, o sea, crece la demanda y entonces de esa manera sube el precio. Nosotros hablamos hoy hace una hora aproximadamente con el juez de la causa del titular del Juzgado Civil de La Plata, que le dio la razón a Milei en la causa, en la demanda que le había presentado la familia Ian Moche, el chico de 12 años que tiene autismo y que había planteado que Milei debía sacar de su cuenta de Twitter un tuit en el que se refería a Ian, y el juez le dio la razón en argumentos centrales de la defensa de Milei, en términos que dijo que cuando tuitea no siempre es el presidente y que retuitear no significa adherir a todo lo que el tuit retuiteado dice. ¿Qué decía el juez? Llegamos a la conclusión que efectivamente el presidente de la Nación lo es siempre, pero puede tener algunas opiniones que son de orden particular. No necesariamente absolutamente todo lo que opine al respecto de una cuestión determinada va a considerarse como una opinión institucional o de orden de gobierno. Nosotros no estamos justificando ninguna decisión del presidente. Lo que estamos diciendo en todo caso es que en este caso particular no se demostró que hubiese un agravio contra el menor o contra las leyes de discapacidad. Esta es la cuestión, porque el problema acá es que se mezcla una cuestión emocional con lo que en realidad nosotros tenemos que resolver en un expediente. Bueno, mientras tanto, en otro orden, un juez de Campana obliga al gobierno a cubrirle el tratamiento de una familia con 2 chicos con TGD, planteando que es una obligación del Estado reasignar las partidas de manera tal de darle protección a los niños. Esto va sobre un caso particular, de una familia en particular. El fallo no es que se generaliza a todos, pero bueno, sienta un antecedente, un precedente en la justicia, cuando mañana se va a reunir el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, para ver si insisten ante el veto de Milei en la emergencia en materia de discapacidad, ¿no? Sí, es uno de los primeros temas que se va a tratar en la sesión que arranca mañana a las 12 del mediodía. La oposición dice que cuenta con los votos, hay un clima de que discapacidad va a ser aprobado. Bien. Mientras tanto, un triunfo diplomático notable de Donald Trump, que parece haber encaminado hacia la paz entre Rusia y Ucrania. ¿Qué pasó? Bueno, primero
Bueno, cuando recién asumió, lo humilló a Zelensky, le dijo, yo no te voy a seguir pagando la guerra contra Rusia, no es mi problema, dame acceso a los recursos naturales raros que tiene Ucrania de manera preferencial para devolver la plata que puso Estados Unidos en materia de asistencia militar. Después le dijo a Europa, empiecen a pagar ustedes la parte de la cuenta que les toca de financiamiento de la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte que comparten Estados Unidos y Europa. Bueno, la cuestión es que después se sentó con Putin en Alaska y dice que tuvo una reunión fantástica, dijo, bueno, que venga Zelensky. Y ahí los europeos dijeron, hacemos un scrum, que no vaya solito, que no le vuelva a pasar lo que ya le pasó. Y lo acompañaron, pero canciller alemán, el presidente Macron, la premier italiana Meloni, la titular de la Unión Europea, el titular de la OTAN, la presidenta de Finlandia. Bueno, fueron tipo, ahí estamos viendo la foto, para no dejarlo solo. Dos inmigrantes italianos que estaban caminando por la calle. Todo el que daba vuelta por ahí, dijeron, vamos a acompañar a Zelensky, que no lo pase por encima de Donald Trump. Bueno, porque básicamente lo que no quieren es convalidar el avance territorial de Rusia sobre una parte de Ucrania. Hay que ver dónde terminan fijando la nueva frontera entre Ucrania y Rusia a partir del acuerdo de paz que, bueno, ahora después de este encuentro, donde Trump dijo que le fue increíble, que están todos contentísimos, lo cual sería un avance, porque viene muy tironeado con sus aliados europeos también, a los que también logró imponerles un acuerdo comercial bastante favorable a los Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que ahora dice Trump que va a haber una reunión bilateral entre Zelensky y Putin, esto anunció en su red social Trump, y que después habría una reunión tripartita de Trump sellando un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Veremos si eso ocurre tal como lo anunció esta mañana Donald Trump. 7 de la tarde hoy en Liniers, Vélez frente a Fortaleza, la vuelta de los octavos de final de la Libertadores de América. 7 de la tarde en Parque Patricios, la vuelta de octavos de final de Sudamericana, Huracán frente a Once Caldas, está perdiendo el Globo 1-0. 9:30 de la noche, la batalla rioplatense, Racing frente a Peñarol, a las 21:30, 1-0 está ganando Peñarol. Y hoy, 4 de la tarde, Real Madrid-Osasuna, debut de Franco Mastantuono en el merengue. ¿Titular? Va a ir de suplente para mí. ¿Querés escuchar a Xabi Alonso? El técnico de Real Madrid. Mirá lo que dice Xabi Alonso de Mastantuono, asegurando que hoy va a sumar minutos. Sí que podría tener minutos mañana y va a aportar calidad, va a aportar energía, es comprometido defensivamente, tiene buen impulso, tiene esa... En poco tiempo he visto que tiene esa garra, ese espíritu argentino guerrero, pero luego que tiene calidad, que es combativo y luego tiene una pierna zurda espectacular, ¿no? Tanto balón parado como el último pase, definición tiene muy bueno. Y es joven, ¿no? Como la otra pregunta, jugador joven, pero muy precoz y que tenemos que acompañarle, pero que ya está a muy buen nivel. Tremenda descripción. Me gusta precoz como término. Descripción. Bueno, 4 de la tarde hoy. Algunos minutos, ¿no? Por Entrada de DirecTV. titular. Bueno, hoy tenemos que escuchar a José Bianco porque el tema del pronóstico del tiempo está entre los temas muy relevantes de la agenda de noticias del día. Estamos bajo alerta naranja. Presenta el clima en Europa. José Bianco. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué hace, José? Bien. Bueno. Está scrolleando, diría Dani Steingart. No, iba a hacer una aclaración. Hay alerta naranja para la tarde. El alerta ahora es amarillo por tormentas. Esto va cambiando porque tiene un periodo de 6 horas más o menos. ¿Naranja qué quiere decir? ¿Qué es distinto de amarilla a naranja? La intensidad del fenómeno que se espera, y en el caso del fenómeno que se espera, que es la lluvia, por ese motivo está activo esta alerta, vamos a estar hablando seguramente de arriba de los 70, 80, 90 milímetros. O sea, va a llover más a la tarde que a la mañana. Claro, a la mañana está... Bueno, igual yo te diría que eso es en los papeles. Después, la atmósfera no suele respetar lo que los meteorólogos dicen. Muchas veces... Ya está alargada esta carrera por la lluvia. Las hojas de nuestras plantas en la terraza se sacuden a lo loco. ¿El viento te cambia la alerta o solamente la cantidad de agua que cae? Depende. Hay por sí, recordemos esto para hacerlo más fácil de entrar. Hay 5 eventos que activan alertas de este tipo, ¿no? Uno es por lluvia, en ese vamos a estar en naranja en la tarde. Otro es por tormentas, si quieren hablamos de la diferencia, pero ese estamos en amarillo. Las tormentas son las que
puede haber granizo, puede haber viento, puede haber actividad eléctrica. Cuando hay rayos hablamos de tormentas, si no hablamos de lluvias. Hoy estamos un poco complicados en una zona muy amplia, donde algunos van a tener seguramente más de 100 milímetros y otros van a tener 30, 40. O sea que a algunos no les va a complicar la lluvia y a otros sí, por el lado de los acumulados de lluvia. Después están los otros alertas que son los de viento sonda y los de nieve. Esos son los 5 grandes alertas que solemos tener. Hoy se activaron 2, amarillo por tormentas, ahora naranja por lluvias a la noche. El viento va a estar, sí, puede afectar un poco. Hoy aprendimos la palabra anemómetro. Sí. Anemómetro. Anemómetro. Claro. Y el No lo aprendimos muy bien. Anemómetro. Bueno, es el que mide el viento. Exactamente. No lo aprendimos muy bien. Ya tuve problemas con misántropo toda la semana, ahora voy a entrar en el terreno del anemómetro. Hoy es el pluviómetro el que tienen que aprender. Ahí va. Pluviómetro. Y el termómetro. Son los 3 instrumentos, ¿no? Termómetro, pluviómetro y hay muchos más. Está el barógrafo o el barómetro que mide la presión. El higrómetro que mide la humedad. Podemos seguir. ¿Y están todos en Villa Ortúzar? Claro, en Villa Ortúzar y en Aeroparque, donde están las estaciones de toma de datos, vamos a decir así, ¿no? Donde se observa. Este programa es así, José. Está muy bien, me gusta. Este programa es así. Son pocos los programas donde puedo meter. Igual no es más el barrio de Villa Ortúzar porque cambió pero está bien. ¿Qué cambió el catastro? Sí, cuando lo pusieron ahí en la Villa Ortúzar, pero se corrió y solo cambió puede el catastro. complicar, ¿no? Bueno, listo. Dicho todo esto, hoy es un día para cancelar el plan que no sea postergable, la verdad. Quédense en casa. Para andar en la cartera. Claro, es para quedarse adentro, tranquilo. La ciudad de Buenos Aires puede tener acumulados importantes en la tarde. Ya empezó con lluvia, debemos rondar los 25, 30 milímetros con todo lo que estuvo lloviendo de manera pareja desde ayer a las 11 de la noche. Y a la tarde se espera un repunte de la intensidad de la lluvia. Pero yo te diría que ya estamos en esta carrera por la lluvia. No va a haber grandes novedades, hay que estar atento a la acumulación de lluvia. ¿Mañana a la mañana hasta ahora lloverá o ya pasó? Todavía a esta hora puede que sí, ya a partir del mediodía va a ir mejorando y a la tarde incluso capaz tenemos sol mañana. La mañana. Así que por ahora, ¿qué le voy a decir? No laven la ropa, quédense en casa. Esas cuestiones, no salgan a la ruta. Sí, está re complicado la Panamericana desde muy temprano, General Paz también. Y si hay eventos al aire libre, seguramente hay alguien responsable pensando en el pronóstico. Bueno, hay partidos, hay 2 partidos Copa Libertadores y un partido Sudamericana. Exactamente, está partidos en Liniers, en Parque Patricios y en Avellaneda. Bueno, todas zonas con alerta naranja con para la el tema tarde. de la descarga eléctrica. No es por rayo. Dicen, no es por rayo. Pero dicen que después del partido podría llegar a haber. Por eso es lo que tienen los de Peñarol. No. Se quedan tranquilos, entonces. No es por la los meteorólogos uruguayos. No es por no te lo recomiendo. No te metas ahí. No es ganando amigos. Por la Latinoamérica. ¿Cómo están? Tiene un cierre Guido nomás, ya te... Sí, exactamente, Andy, escucha bien. Urbana Play y Air Europa pero te llevan a ver los Pumas frente a Nueva Zelanda el 23 de agosto, ahora. El sábado en la cancha de Vélez Sarsfield. Pasa por Urbana Play FM, @Urbana Play FM en Instagram, participá por tickets, traslados en bus privado y viví una experiencia única. Los Pumas Nueva Zelanda, que es lo mismo que decir los Pumas All Blacks. Urbana Play, 104.3 radio oficial de tus mejores momentos. Air Europa es parte de tu destino. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar. Porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa, tú decides. ¿Cómo va, Andy? Bien, ¿y vos? Muy elegante con ese... Hace mucho no ¿Sabes cómo decirle? No, ya me dijo, estaba diciendo piloto, me dijo Guido que no es piloto impermeable. No, pero ese no es impermeable, ese es sacón. Pero tiene forma de impermeable, es muy elegante el impermeable elegante. Está muy bien. Sí. Ahora entiendo la campera que te regalé. ¿Sabes qué marca es? Creo que sí. Doma. Claro. La número 1. Programa. Pero Doma. Sí, porque ella dice... Porque es gracioso hay que vestirse a la moda, dijo. Domada, la domada. Es gracioso porque decís, o sea, todos los días, yo ya sé cuál va a ser el corte, o sea, ya sé que si hago determinado tipo de notas voy a terminar con la domada de O'Donnell en las redes. Dado que entrevistás no necesariamente a gente que piense igual que vos o gente, yo trato de entrevistar a todo el mundo. Pero es verdad que sí, está lo algo, pero como decís vos,
Obviamente no vas a ver nunca domado a ningún periodista que va... Que entrevista le tira a todos centros. Son tiradores centros, corner, ping, centro. Lo que pasa es que yo no... Bueno, está bien, cada uno sabe lo que tiene que hacer. ¿Sabes qué? Los gobiernos van pasando y ya vimos pasar un montón de gobiernos. Viene uno, después viene el otro, viene el otro, después viene el otro. Y entonces uno tiene que tener una coherencia profesional, tratar de tenerla durante años y hacer lo que a vos te parece que tenés que hacer. Después, solo las cosas se van ubicando, me parece. Sí, es un poco también, Dani hablaba hace un ratito del fenómeno del escroleo y de las cosas cortitas y de los contenidos cortitos, ¿no? En el momento del clickbait y qué sé yo, vos ya sabés que... Ver Homo Argentum por TikTok. Claro, bueno. La película de Francella también ¿Qué te tiene como pareció a vos esa que no te misma pregunté yo? dinámica. No, a mí hay algo de la modalidad medio TikTok de 16 personajes cambiándose que en un momento se vuelve como que narrativamente no me gusta lo que construye eso sobre una película, pues se vuelve como reiterativo, como que perdés, vuelve y vuelve, como la estructura de la película no me atrae mucho. Después, respecto a los personajes, hay algo de, bueno, Connie Duprat tienen esa ironía y esa cosa que está muy presente en muchas de las películas de ellos, son buenos haciendo cine. Me parece que la pretensión de que eso sea el retrato de la argentinidad, bueno, yo no siento que haya ahí un retrato ni siquiera irónico, me parece que hay un retrato muy direccionado a criticar un tipo de personaje que ellos entienden que es la argentinidad. ¿Entendiste por qué Milei está fascinado con la peli? Bueno, de hecho, el otro día salió Feynman, por ejemplo, a decir que hay un sketch que es una especie de cuestionamiento al feminismo, donde Francella no se sube a un ascensor. Después tiene un twist la historia, pero en esencia cuenta la historia de un tipo que es un empresario que se está subiendo a un ascensor con una mina que es una bomba, que se va de Dominici, y ella lo extorsiona en el ascensor y le dice, mira, me rajo el vestido, si vos no me mandás ya plata a mi cuenta, voy a decir que me violaste. Entonces Feynman dice, a mí me pasó lo mismo. Dice, en el medio cuando estaban las feminazis, como mencionaban al feminismo en ese momento, en auge, yo no me subía a un ascensor con una mujer porque dije, si estaba a decir, entonces la idea de las denuncias falsas, todas aquellas cuestiones con las cuales, entonces hay una desacreditación de cierto tipo de cosas. No me parece que sea irónica en toda su dimensión. Me parece que la ironía... Entiendo, sin verla, voy a hablar, pero sin verla, pero entiendo. Está eso respecto a que en un momento... es verdad que ya no se podía decir nada, sí, pero claro, no habla ni de femicidio ni de un montón de cosas que los que originaron todo eso, sino que solamente se centra en eso. Por ejemplo, en este caso, ¿eso estás diciendo? No, porque está bien, porque es un recorte, porque no está hablando del feminismo en la película. Lo que digo es que... no, de todo es una mirada. De todo es una mirada y es una mirada que está direccionada a... Por un lado, como criticar todo lo que son como... están contados de manera tal que los blancos de la ironía o de... La idea de que toda cosa woke o progre en el fondo es bastante hipócrita. Entonces hay un cura villero dando de comer, que está en una situación en la cual como que le dice qué lindo que sean pobres prácticamente. En lugar, después un director de cine que es un farsante, que se hace el que le importan los indígenas y en realidad cuando va a filmar con los indígenas le dan asco. O sea, como que la idea de que todo lo progres es de una enorme hipocresía y un cinismo muy grande. Y esto es una cagada, que sea así, sin verla, ¿eh? Pero hay una parte que entiendo, por ejemplo, que también es verdad, una parte que está bien, no se puede reír de eso, de aparte de los indígenas, directores de cine, ya, qué sé yo, el cura Villero que vaya a hablar con el padre Pepe. Qué sé bueno, yo, ellos que se venían riendo... así y vivió ahí, entonces también uno puede decir, para mí pasa al revés, termina siendo lo progre la visión de, mira cómo me río de esto, y flaco, vení y ponete vos en la villa a ver cómo está la gente y a vivir ahí. Sí, hay como, digamos, ahí el punto está puesto sobre un mismo estereotipo. Pero la tengo que ver, la verdad que no quiero hablar porque estoy hablando, eso. estoy como Guido, Y hasta que no la vi. Scrolleando. No la vi, pero te entiendo. Es entiendo, eso. ya entendí todo. Sí, ahí después está, es el porteño y hay una especie de celebración de la vivada también, me parece. Sí. Falta un poco de cordobés, no escuché. No hay nada, no hay nada. Cordobés, santiagueño, algo. No. Se escucha ustedes. No, según el titular del Inca, ahí tendrían que poner el estereotipo del santiagueño vago, el tucumano ese chorro. es el que habló. Perezoso. Perezoso. No te creo. ¿Qué? Dijo eso. Sí.
Que falta que... Igual no vio la película. Todo esto, por eso cree que hay personajes que no son porteños, pero son casi todos porteños. Eso no es una película que... No, ¿Pero te gustó o no? No, pero es que no me gusta la estructura. La película no me resultó cansadora la estructura. Por un rato estás viendo como Francella modificarse en 16 y no me parece que eso sea una representación de la Argentina. Perfecto. Y me doy cuenta que está siendo usada por el gobierno para desfinanciar el Inca, y me parece, coincido con la idea que si Francella se sube a una película que va bien para decir el mismo argumento de Adorni, y después si no filman cosas que dice, yo quiero que las películas no le den la espalda a la audiencia. Y Mariano Ginás decía, yo no filma cosas más independientes, me dice, yo no filmo para darle la espalda, yo quiero que la gente vaya, nadie filma diciendo, bueno, hay gente que hace apuestas más artísticas, más riesgosas, o lo que fuera, pero nadie filma con la premisa, no quiero que vaya ni mi abuela a ver la película que estoy filmando. No, pero es la misma lógica que la televisión. Pasa que la televisión no tiene lo que está en discusión es un subsidio, pero es como si uno dijera no, ahora no, pero en su momento como que digas Tinelli, los programas tienen que ser así, tienen que ser como Yomar, porque Yomar la gente le gusta y no sé, todo lo que hicimos en televisión, a mí no me interesa hacer esa televisión, me interesaba hacer otra que también me interesaba que lo vea la gente, pero por ahí que no lo vean 30 puntos no quiere decir que no sea mejor, peor, nada. No te define, quiere decir que lo ve mucha gente. Claro, exacto. Que el único parámetro no es la audiencia en términos de que lo ahora, si me convalida la preguntás audiencia, una película, ahora sí es verdad que si le vas a dar subsidio a una película que no sé quién la aprobó, no sé de qué se trata, no sé, seguramente hay eso también, porque si no, para mí la lógica, esa idea lógica de si no estás de acuerdo con lo que dicen que pasa ahora, quiere decir que todo lo otro se hizo bien. Y seguramente hay cosas que no está bien. Si vos terminaste dándole, no tengo idea esto, hablo sin saber, pero pagué. Pero si vos le das subsidio, porque es un conocido, un amigo, piensa como yo, le doy subsidio, hace una película que no va a nadie, que sabés que no va a ir porque tampoco estaba bueno el guión, y no. Para eso no es lo que pasa que en esa discusión ahora apoyar la cultura argentina y cine, un montón de películas que depende de eso, está buenísimo y para mí es clave. Lo cito de nuevo a Mariano Ginás porque me parece que alguien sabe mucho de eso y que además filma de manera independiente, sin subsidio del Inca. Y hace medio genialidades. Y él decía, La Ciénaga está entre las mejores 20 películas del cine latinoamericano directamente. Y no es que es una película que inmediatamente fue a ver un montón de gente, pero después es una película que entra dentro de la historia del cine latinoamericano, ¿entendés? Yo vi Bañarios de Ginás, que era buenísima. Él hizo La Flor, que no sé cuántas horas dura, pero bueno, nada importa. Ahora están dando Historias Extraordinarias, que dura como 3 horas y media en el Malva de vuelta los jueves. Voy a ver si voy, pero esa termina un poco. Esa que dura 3 horas y media, sí. Bueno, nada, eso, bueno. La charla, como siempre. Para mí es. Sí, a mí me parece, es algo que me parece, voy a decir algo pero si te va bien, no hables mal de los otros. Sí, especialmente cuando te va bien. Y cuando estás al amparo también del poder. Me parece que yo siento que le faltó bastante sensibilidad. Y sobre todo en un momento donde la gente su mismo ambiente la está peleando en un momento muy difícil. Y bueno, pero es lo que en general falta sensibilidad, toda una forma de pensar que no quiere decir, aunque tengas razón en ciertos puntos, igual tenés que pensar o tengas siempre derecho a pensar distinto, porque para mí, Francella, es verdad que en esa comunidad artística es más frecuente tener otro tipo de pensamiento. Pero el punto es, estás bien, te va bien. No hable mal del otro. Bien. Vamos a ver, creo que hoy viene Flor Peña. ¿En serio? Sí, que creo que es amiga o ella mucho con siempre Francella y a su vez no creo que piense lo mismo. No, pero ella antes había reivindicado el hecho de decir, tampoco es que no hay que, tampoco si él opina distinto, tampoco hay que acribillar a nadie porque opine distinto. Sí, pero estamos en una época que sí, estamos hablando de eso. Igual ¿quién te domó? Que no entendí, porque lo agarré empezado. No, como entrevisté al juez que le dio la razón a Milei en el caso de Ian Moche, dije, van a hacer un recorte, porque yo ya sé, ¿entendés? Igual hoy va a haber otros recortes de otras noticias que no tienen nada que ver con vos, que no se va a hablar de otra cosa, así que quédate tranquila. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.